televidentes, muchísimas gracias. El programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de su carrera de Derecho específicamente vuelve nuevamente a sus hogares. Este programa, el día de hoy, estará, como siempre, acompañándonos el doctor Alberto Vélez, pero también nos acompañará una persona con 44 años de ejercicio en la profesión. Él ha sido licenciado y abogado por la Universidad de Guayaquil. Ha sido concejal y vicepresidente del municipio del Cantón Sucre, Bahía de Caracas. Fue diputado provincial. Desempeñó las funciones de subdirector ejecutivo del desaparecido IERAC y también ha sido director nacional del Registro Civil. Me refiero al abogado Sergio Plaza Daza. Con ellos vamos a conversar un tema respecto de las reformas a la Ley de Contratación Pública, sus connotaciones. Y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero, inicialmente Alberto Vélez, y luego al compañero Sergio Plaza Daza. Estimados amigos de Hablamos Derecho, siempre es un inmenso placer abrazarlos de manera fraterna. Con esta amistad a la que usted nos permite llegar gracias a que nos abre las puertas a este programa de la Academia de la Universidad con Corazón. Siempre encantado de departir con tan ilustres amigos, con el señor rector y con este invitado de lujo que es el doctor Sergio Plaza. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Doctor Sergio Plaza Daza, un honor recibirlo aquí en este programa. Usted que es un hombre pues muy dedicado a la profesión, muy esquivo también de los medios de comunicación, pero sin embargo esa predisposición suya de aceptar la invitación a este programa nos complace, nos llena de regocijo y le damos la bienvenida. Sí, muchas gracias a usted. Para mí es un placer estar en esta prestigiosa Universidad San Gregorio de Portoviejo, haber aceptado su cordial invitación para tratar un tema de gran importancia y de gran connotación en el convivir nacional. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues bueno, el tema de la contratación pública es un tema que está en la agenda del gobierno, es un tema que está en la agenda de la Asamblea Nacional y es un tema que está en todos los ecuatorianos, porque luego de que se originó el cambio de gobierno, una de las cosas que más ha venido o generando opinión pública es precisamente el hecho de los actos de corrupción del gobierno anterior. Y se dice que a través de un medio de comunicación escrito muy reconocido en el Ecuador, como es la revista Vistazo, se asevera que el perjuicio económico y la vía para cometerlo en su mayor dimensión fue precisamente la contratación pública. Es decir, que a través de la generación de esa nueva ley de contratación que derogó a la ley de licitaciones, concursos y ofertas, fue precisamente la herramienta con la cual el gobierno pudo cumplir, no como una política pública, sino sus funcionarios, actos de dolo, actos de corrupción. ¿Qué concepto para su criterio le merece aquello, doctor Sergio Plaza? Sí, es muy común asociar la administración pública con actos de corrupción. Eso es indiscutible, porque de ahí precisamente surge la mayor parte de la desviación de los recursos públicos hacia arcas particulares. En la tipología de la corrupción en la contratación pública hay tres aspectos que son importantes mencionar. El aspecto subjetivo, que deriva en la distorsión de la voluntad de la administración, el interés de un funcionario en participar, él y sus familiares en la contratación pública. El aspecto adjetivo, que se concentra en el abuso del poder en las actuaciones administrativas. Y por último, el aspecto material, que se instrumentaliza en la obtención de un beneficio indebido sobre costos, sobre precios, sobre contratación, revisión de precios, facturas, documentos falsos, etcétera, etcétera. Entonces, la corrupción tiene como origen causas no indiscutiblemente de carácter económico, sino también de formación moral, formación cultural de las personas encargadas de administrar la cosa pública. Y es precisamente por eso de que la ley de contratación pública, la actual ley de contratación pública, se acomodó al sistema dictatorial que prevalecía en el régimen anterior. Entonces, a eso obedece, y en eso nos vamos a referir concretamente, que posibilitó, como bien dice usted, el cometimiento de actos
connotados de corrupción en el Ecuador. Sergio, pero más allá de esos tres elementos que usted menciona, el subjetivo, el objetivo y el material, como elementos fundamentales por el tema de la corrupción, en el común diario, los dignatarios hoy, cuya frase ya literal solo queda en una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio Público que dice que es aquella persona elegida por votación popular, ese dignatario, que hoy es un servidor público, llega al poder y es acorralado por su sector familiar, por su sector de amigos, y la primera fuente de financiamiento para solventar los gastos de una campaña, o ahora que se permite la reelección por un periodo, para sufragar los gastos o hacer la canasta para los gastos posteriores, el futuro para la reelección, son precisamente a través de la contratación pública. Y sabiendo nosotros que es la contratación pública el medio más perfecto para cometer actos de corrupción, ¿por qué en el Ecuador, y sobre todo en este último periodo, se ha generalizado más estos actos que hoy, repito, el Ecuador entero conoce como en obras de trascendental importancia lo que más ha existido son violaciones a la ley de contratación pública? Sí, eso tiene su explicación en el sistema que imperó en el gobierno anterior. Se reformó la ley orgánica ¿cómo se llama? Licitación de concurso, licitación de concurso de oferta por la ley de contratación pública en el Ecuador. Precisamente para incorporar supuestamente elementos novísimos y elementos para la organización mejor de la contratación pública. Se establecieron sistemas de comunicación de diferentes formas. Anteriormente, pues los concursos eran uno solo, una sola forma de publicitar los concursos a través de los medios de comunicación pública, publicaciones por la prensa. Se limitaba el número de participantes en los contratos, en los concursos para la contratación pública. Y todo eso, las bases del concurso. Y todo eso ahí se lo trató de eliminar, entre comillas, mediante la implementación de sistemas ya de otro tipo, ¿no? Mediante la comunicación a través de los medios técnicos, tecnológicos, una invitación posiblemente que se la consideró más legal, un trato justo, vigencia tecnológica, publicidad, transparencia, a través de las diferentes maneras de hacer o de elaborar los concursos, a través de participaciones, bueno, una serie de innovaciones que se establecieron, con lo cual se pretendió en algún instante posibilitar el hecho de que las contrataciones fueran más transparentes, fueran más visibles a la opinión pública, que las personas tuviésemos acceso a todo tipo de información. Pero vimos que en la práctica realmente eso no ocurrió y ya voy a explicar oportunamente por qué no Doctor ocurrió. Plaza, si usted fuera tan gentil, uno de los más grandes perjudicados que existen en estas contrataciones mañosas, y lo digo con ese nombre sin ambigüedades, como corresponde a un programa de la academia, fue Manaví. Y lo fue a través de las contrataciones que se realizaron post-terremoto. Obviamente amparados en las licencias, en las condiciones especiales, en este estado de excepción que prima después de una circunstancia tan terrible como la que vivimos, quienes amamos esta tierra y que vivimos en ella y quienes son nativos de ella, pues comenzaron a darse contratos de todo orden, de toda naturaleza, sin cumplir con los requisitos legales. Dígame, doctor, ¿en qué medida Manaví fue perjudicado con estas contrataciones fraudulentas, a veces innecesarias y sobrepreciadas al máximo? Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque me permite expresarme públicamente, porque no lo había hecho. Soy renuente a participar en los medios de comunicación colectiva. Lo dije precisamente porque yo me retiré de la actividad pública de hace algunos años. Entonces, mi líder. Entonces, y el suyo también, doctor Farfán. Entonces ya me retiré yo de la actividad política pública y me dedico exclusivamente a las cuestiones profesionales. Eso no quiere decir que no esté pues enterado del movimiento sociopolítico del país y me interesa dar una opinión cuando la requieren. Yo soy uno de los más perjudicados
conjuntamente con mis conciudadanos, porque yo resido en Valle de Caracas, que fue uno de los sectores más afectados, conjuntamente con toda la zona norte, por el terremoto del 16 de abril del 2016, perdón. Y el trato que se ha recibido realmente es cruel, por decir una palabra suave, ¿no? Por ser benévolo. Una serie de contrataciones innecesarias, empezando por el derrocamiento de las viviendas, en donde hay un sobreprecio, pero escandaloso. Se han gastado ni sé cuántos millones de dólares, supuestamente, cuando realmente el costo de los derrocamientos ha sido inmensamente inferior. Por un lado. Por otro lado, se procedía a derrocar edificios sin la debida autorización y sin la debida planificación para hacerlo, solamente por el mero hecho de sustraerse de recursos que pudieron haber sido empleados en otras obras. Hay obras totalmente innecesarias y sobrepreciadas, pero escandalosamente, como por ejemplo, para citarle una sola, porque la veo todos los días y todos los días transito por ahí. Hay una vía que va del kilómetro 8 hasta Valle de Caracas, que tiene aproximadamente 6 o 7 kilómetros y cuesta 24 millones de dólares. Que atraviesa por Leonidas Plaza. Que atraviesa por Leonidas Plaza, que tiene un costo de 24 millones de dólares. Es decir, es una carretera a todas luces sobrevalorada. Hay el puente de Jama, que hicieron pues igualmente sobrevalorado. Las construcciones son mínimas en comparación al daño sufrido. Por ejemplo, tenemos que hay 10.000 damnificados y si se han construido 1.000 viviendas, pues han sido demasiado, ¿no? Entonces, esto demuestra que lo que se trató fue de aprovechar ese trágico momento de la historia ecuatoriana y concretamente la historia manabita y concretamente la zona norte de Manabí, que fue la más perjudicada. No digo eso que Manta y Puerto Viejo tampoco no lo haya sido, pero fue más perjudicada la zona norte y se haya aprovechado de esta coyuntura lamentable para actos de corrupción. Eso sí es imperdonable y eso la historia lo juzgará y lo juzgará con mucha dureza porque así debe ser. Doctor, usted nos señalaba con mucho acierto que se derrocaron sin permiso muchos edificios y otros que necesitaban ser derrocados solamente por la injerencia de particulares siguen en pie cuando no deberían estarlo. Eso también es parte de la corrupción. Sí, y concretamente había un programa que lo denominaron mantener los edificios históricos y eso fue patrimonio histórico. Y ahí también se produjeron hechos realmente lamentables y hechos pues realmente muy notorios, ¿no? Edificios que debieron ser derrocados y no lo fueron precisamente para posibilitar este negociado. Y en ese sentido también vale la pena señalar algo, ¿no? En realidad, aquí en este programa y en el programa Identidad de la Universidad se ha hablado mucho y con personas del Ecuador y personas también extranjeras que han sostenido la necesidad de que el hecho de que haya sufrido un terremoto no significa que nazca una nueva ciudad, sino que también tenemos que mantener la identidad, nuestro patrimonio, preservar en lo posible todos estos patrimonios históricos y no derrocarlos, sino que buscar su recuperación. No, eso es indiscutible. Yo no critico el hecho de que se mantengan los patrimonios familiares, los patrimonios históricos. Eso es indiscutible que sí. Lo que pasa es que a pretexto de eso se mantuvieron ciertas viviendas en donde habían intereses particulares y se derrocaron otras. Por ejemplo, le doy casos concretos. En el Cantón Jama, por ejemplo. Cantón Jama se derrocó el parque. Se derrocó el edificio municipal. Un edificio que también pertenecía a la municipalidad se lo derrocó cuando estaban en perfecto estado, simplemente para volverlos a reconstruir. Y eso pues no es correcto. Y eso se dilapidaron recursos allí que bien pudieron haber sido empleados en otras obras que realmente las necesitan el cantón o los cantones y la provincia. Perfecto, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales. Regresamos de manera inmediata para seguir con nuestro invitado, el doctor Sergio Lázara. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, dentro de su propósito de crecimiento y fortalecimiento educativo para la comunidad universitaria y sociedad manabita, creó el Departamento de Bienestar Universitario, el cual es el encargado de ofrecer espacios y servicios de bienestar mediante acciones preventivas y asistenciales que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad gregoriana. El departamento cuenta con los servicios de orientación y acompañamiento estudiantil, el cual es el encargado de brindar asistencia a los estudiantes mediante entrevistas por parte de sus tutores. Servicio de trabajo social. Este tiene como finalidad gestionar, promover y orientar las becas educativas, así como también brindar asistencia social a quienes se encuentren en alguna situación familiar o económica. Servicio de secretaría. Este tiene la misión de colaborar en la organización y desarrollo de cada una de las actividades que llevan a cabo los integrantes del departamento. Servicio médico. Este tiene como función controlar y prevenir la salud integral de la comunidad universitaria, así como también organizar programas educativos para fomentar la salud en general. Servicio odontológico. El objetivo de este es vigilar y controlar la salud bucal de la comunidad gregoriana y organizar programas educativos y preventivos para el cuidado bucal. Servicios psicológicos. Con el objetivo de brindar salud mental a la comunidad gregoriana, el Servicio de Psicología brinda sesiones individuales y grupales. Este servicio también cuenta con un espacio formativo que tiene temas ajustados a su realidad. Servicio de Enfermería. Brindar orientación y asistencia médica de primeros auxilios. Además, colaborar en el servicio de la salud para el bienestar de la comunidad gregoriana. Porque los cambios son importantes. Soy gregoriano y esta es mi universidad. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al programa Hablamos Derecho. En esta oportunidad, las reformas a la ley de contratación pública, con nuestro invitado, con Sergio Plaza, y comentábamos ya esto en el primer segmento sobre situaciones que fueron realmente anómalas y que generaron actos de corrupción. Y usted señalaba, Sergio, la existencia de una serie de obras que fueron sobrevaloradas. Sí, incluso revistas como Vistazo señalaban la diferencia en que Europa un metro cúbico es muy menor a los valores que realmente se han cobrado en las contrataciones en el Ecuador. Pero se argumenta ya desde algunos sectores que una de las razones por la que la contratación pública fue la herramienta adecuada para cometer los actos de corrupción fue la reforma a la ley o la derogatoria de la ley con el surgimiento de la Ley Orgánica de Contratación, que eliminó los requisitos de procedibilidad previo o los requisitos previos de los informes emitidos tanto por la Contraloría y la Procuraduría. Usted recordará que una vez que se llevaba adelante el proceso, la última fase, la fase previa, después de haberse abierto los sobres, el informe técnico, se requería el informe final de la Contraloría que determinaba si era adecuado o no celebrar el contrato, y a su vez también la Procuraduría emitía ese informe favorable. Si existía un informe desfavorable, había que subsanar aquello y para, digamos, luego de estas correcciones, se celebraba la escritura pública del contrato. En la eliminación de estos dos requisitos, ¿fueron realmente sustanciales, fueron realmente fundamentales para que la contratación en esta década se haya originado, haya dado lugar a esta serie de perjuicios? Sí, en parte sí.
En parte sí. Yo le decía al comienzo de la entrevista de que la corrupción tiene sus orígenes en el comportamiento y en la educación de los seres humanos. El ser humano que está predispuesto a cometer actos de corrupción, usted le puede poner un vigilante al lado y un vigilante al otro lado y cometerá actos de corrupción. Pero indiscutiblemente que los frenos y el control en las actividades sí constituía pues algo positivo en la contratación pública. Es indiscutible que el haberse eliminado los controles previos de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General del Estado se ha influido, indiscutiblemente influenciado en la comisión de actos de corrupción, puesto que ha permitido que se organicen todos los sistemas de concurso y todos los sistemas de contratación pública sin el previo control de estas instituciones que precisamente están creadas, entre otros fines, para realizar ese control. Porque usted no puede ya decir, sabe que lo que se hizo estuvo mal, cuando usted pudo haberlo evitado. Claro, que es se que produzca. el objetivo de la Contraloría, lo señala incluso de manera expresa la Ley Orgánica de la Contraloría, es que la Contraloría ejercerá un control posterior. Con ese argumento, entonces vino el fundamento en la Asamblea para decir, señores, si la Contraloría tiene un control posterior, ¿cómo es posible que tenga un control previo en los contratos? Cito el ejemplo que usted menciona, la construcción del acceso a Bahía, desde Leonidas Plaza hacia adelante, ¿no? 20 kilómetros. 8 kilómetros. ¿Ah? 8 kilómetros. 8 kilómetros, ¿sí, no? Sí. Que costaron 20 millones de dólares. Entonces, una eternidad. ¿ah? 24 millones. 8 kilómetros por 24 millones de dólares. Si se hubiera hecho bajo el régimen legal anterior, la Contraloría hubiera podido contrastar los valores y decir, pero en Europa, ni siquiera en Europa cobran eso. Ni siquiera en ningún lado del país cobran aquello. Entonces, si hubiera objetado la contratación, ¿no será que seguramente, a sabiendas que tenían un contralor, que era parte de su equipo, un contralor que se argumenta incluso aquí en Manabí, y lo saben muchos funcionarios públicos, de que uno de los grandes contratos los manejaba precisamente el Contralor General del Estado? Entonces, saber que toda esta confabulación de la autoridad de control permitían poner los precios que les diera la gana, sabiendas de que no iban a ser objeto de sanción, permitió que esto ocurriera. Hay algunos tratadistas y comentaristas que se refieren a esto. Hay uno de ellos que es el director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, doctor Mauricio Alarcón, que manifestaba en algún momento que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, aprobada en el 2008, es el origen de todos los males. Es el origen de todos los males porque permitió que en base de esa ley, y de sus posteriores reformas, entre ellas pues la eliminación del control previo, se pudiera proceder a la contratación directa con la famosa declaratoria de los estados de emergencia que llegaron a bordear los 60, 70 mil dólares y después en la lista corta que se llama en este nuevo sistema de contratación pública sobrepasaron los 450 mil dólares. Entonces, obras que aparentemente eran pequeñas, pero que ya 500 mil dólares ya para una institución pública de menor jerarquía como son las municipalidades, las juntas parroquiales, etc., y aún los consejos provinciales, ya sumados en varios contratos subdivididos, pese a que se prohibía y se prohíbe, ya pues se constituía un monto bien grande, ¿no? Yo sí creo que en las reformas que deben introducirse a la ley de contratación pública debe restablecerse la facultad del control previo. Debe restablecerse porque eso nos permitirá una mejor cobertura de este margen de control a las inversiones del sector público. Perdóneme usted por la interrupción y permítame. No se preocupe. El Consejo Provincial ha sido uno de los estamentos más señalados a la hora de contratar. Esto obedece en buena parte, como ya lo habíamos señalado hace un momento, a estos estados de excepción contractual que permitieron que el Consejo Provincial, al menos de manera indiscriminada por tratar de ser delicado en cuanto a los términos, haya administrado esta provincia en la hora en que más lo necesitaba. Desde el punto de vista de la contratación pública y desde el punto de vista legal,
¿Cómo lee usted el ejercicio, el desarrollo y trabajo de esta entidad que es el Consejo Provincial, señor doctor? Bueno, el Consejo Provincial era el llamado a liderar la reconstrucción de la provincia de Manabí. Desgraciadamente no se hizo caso, o se hizo caso omiso, a la petición de todos los manavitas que en algún momento manifestábamos que los recursos que se obtuvieron por la ley de solidaridad y por el aumento del impuesto al valor agregado, que sumados dieron 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares que hubieran servido para reactivar toda la provincia de Manabí, cuyo presupuesto era de 3.000 millones de dólares. No, el presupuesto que nadie se explica, pero que fue tan rápido, apareció con 3.330 y pico de millones de dólares. 3.300 y pico. Hasta ahora no se indica, no se sabe cómo fue que calcularon que ese era realmente el valor o el presupuesto con el cual Manabí y Esmeraldas podrían recuperarse, reactivarse y todo lo que... Y sin embargo, habiéndose obtenido los recursos, porque se obtuvieron los recursos, la ley de solidaridad dio aproximadamente 1.500 a 1.600 millones de dólares y el resto lo dio el impuesto al valor agregado. Sin embargo, si revisamos las inversiones hechas en Manabí, no llegan pues ni a 500 o 600 millones de dólares, ¿no? Es decir, lo cual resulta que fueron dilapidados, o no dilapidados, fueron obtenidos, captados por el gobierno central, esa situación. Y ante eso, el Consejo Provincial, para referirme concretamente a su pregunta, no dijo absolutamente nada. Lo que hizo más bien fue sumarse a esa equivocada inversión de los recursos. Se creó una Secretaría de Recuperación de Manabí, de Reconstrucción de Manabí, cuando el clamor ciudadano era de que esos recursos fueran manejados a través de un fideicomiso integrado por los propios manavitas, que me pareció a mí que era lo correcto, con participación de los organismos estatales, con participación de las universidades, con participación de los colegios de profesionales de Manabí, es decir, de personas de reconocida y connotada actuación cívica y de honestidad y de honorabilidad, que hubieran administrado los recursos que obtenidos para un fin específico como era la reconstrucción de Manabí. Y después de este manejo alegre, festivo, cuando menos, que ha hecho el Consejo Provincial, ¿cree usted que las autoridades, tanto de control cuanto jurisdiccionales, han hecho ya lo suficiente o aún no se ha hecho nada? Bueno, yo conozco realmente por los medios de comunicación colectiva, no conozco a fondo el asunto. Sé que el colega y amigo doctor Marcelo Farfán, conjuntamente con un coterráneo mío, el doctor Leonardo Viteri Velasco, han encabezado una gestión de fiscalización de la labor del Consejo Provincial. Si personas de la connotada honorabilidad y capacidad de las personas mencionadas lo han hecho, tienen que tener los fundamentos válidos para iniciar acciones contra el Consejo Provincial. Y yo creo que es deber de los manavitas apoyar una gestión de investigación profunda respecto a la actuación, no solamente del Consejo Provincial de Manabí, sino de los otros organismos encargados de la reconstrucción de Manabí. Esto no puede quedar totalmente sin ser investigado y de establecerse responsabilidades, ser sancionado. No es posible que se haya jugado con el dolor, con la miseria de los manavitas, ¿no? Es decir, no es posible que todavía usted atraviese las calles manavitas y todavía haya gente viviendo en condiciones deplorables. Un pueblo que grita por obras, doctor. Entonces, un pueblo que grita por obras, un pueblo que grita por todo y que realmente no se le ha dado nada. Oídos sordos. Doctores, es terrible realmente, pero ¿falla la ley o falla la gente que la manipula, la manosea y la utiliza a su arbitrio? Bueno, ya he manifestado que usted puede tener todo escrito en las leyes. La ley de contratación pública, la ley orgánica del sistema de contratación pública, la nueva ley orgánica del sistema nacional de contratación pública promulgada en el 2008, posiblemente trataba de enmendar los procedimientos de contratación pública y trataba de transparentarlo
el sistema de contratación pública, en sus enunciados lo dice, ¿no? Sistema de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, libre concurrencia, transparencia, publicidad, participación nacional. Posiblemente ese fue el objetivo al crear esta nueva ley de contratación pública. Pero a lo largo de los años, esto fue desapareciendo. Y sabemos que los concursos de precios eran tanto o quizás más que arreglados que se hacían con anterioridad a esta ley pública. Y que ya el famoso portal de compra, el famoso CERCOM, los famosos todos esos organismos de control o de supervigilancia, se convirtieron en sistemas informáticos que eran manipulados. En absoluta libertad, las quejas que se han hecho no han existido, funcionarios públicos que no entregaron los anticipos y hicieron que realmente el contratista pierda tiempo participando en el concurso, falta de sanciones por parte de CERCOP a estos administradores, pues bien, o sea, concentración de resoluciones de parte de una cierta institución hacia una empresa determinada que tenía obviamente algunas preferencias, diríamos, de esa institución y de ese representante. Todas esas situaciones ameritan o no una urgente decisión de reforma a la ley orgánica de contratación pública. Sí, yo no solamente creo que sea cuestión de reforma a la ley, de derogar la ley y crear una nueva ley. Lo que también debe predominar es cambiar la mentalidad de los seres humanos. Pero usted dijo hace un minuto atrás, un servidor público, un funcionario, que le pongan 2 policías a los lados, va a delinquir. Entonces, no llegamos a nada, seguimos en el mismo sistema. No, yo creo que si se establece una ley que instaure, por ejemplo, hay que ser la ley. Yo no digo lo contrario. Yo sería un absurdo mío pretender de que, siendo un abogado, pretenda menospreciar la validez de una ley, ¿no? La validez de una ley. Pero aparte de la validez de una ley, significa el escogitamiento de personas totalmente idóneas que se encarguen precisamente de aplicar esa ley. Un buen Procurador General del Estado, un buen Contralor General del Estado, un buen Ministro Fiscal General de la Nación. Es decir, donde realmente el pueblo ecuatoriano se sienta representado y que los actos de corrupción pues no se produzcan en la forma que se han venido produciendo. Y de esta manera pues nosotros los ecuatorianos, el pueblo llano, nos sentiríamos realmente suficientemente respaldados y empezaríamos a volver a creer en nuestras instituciones públicas, ¿no? Volver a creer en nuestras instituciones públicas y del manejo adecuado de los recursos que son de todos los ecuatorianos. Vamos a otros anuncios institucionales y regresaremos para continuar en este debate sobre las reformas a la ley orgánica de contratación pública. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento con nuestro invitado, y que realmente nos sentimos muy complacidos de tenerlo a Sergio Plaza Daza aquí, un abogado pues de muchos años de trayectoria, un hombre que ha cumplido funciones nacionales y que los manavitas hemos visto complacido cómo las ha realizado. Hoy dedicado exclusivamente al ejercicio profesional y de vez en cuando una asesoría política también, como me decía, extra cámara, ¿no? Pero estamos hablando sobre estas reformas a la ley, Sergio, y tú como abogado, en algunos casos defendiendo instituciones públicas, otros casos defendiendo a los contratistas. ¿Realmente el CERCOP ha garantizado a los ciudadanos esa participación justa, equitativa, un poco como los principios que usted mencionaba hace unos minutos atrás que mantiene esta ley orgánica aún? ¿Ha sido realmente, el CERCOP ha cumplido el rol que aparentemente tiene en su ley? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, para ser tajante en la exposición, y voy a dar los motivos que tengo para hacerlo. Anteriormente, pues, había el Instituto Nacional de Contratación Pública, que era el INCOP. El INCOP fue sustituido por el CERCOP. Ya, y el CERCOP tenía, entre otras tareas, registrar a todos los contratantes incumplidos. Primero para contratar, o sea, establecer un sistema de proveedores a nivel nacional, categorizar los productos y servicios establecidos, expedir los modelos de los pliegos que se utilizan para la presentación y calificación de las ofertas, administrar los procesos de contratación en la fase precontractual y dar publicidad a los procesos para que las personas interesadas puedan participar en él. Esta era la participación del CERCOP en cuanto a la fase precontractual. Es decir, con eso se pretendía dinamizar y se pretendía publicitar y posibilitar que todos los contratistas o los posibles contratistas tuvieran acceso a todos los medios de información que garantizara una idoneidad del proceso contractual. Esa parte, entiendo yo que era la parte positiva de la ley al establecer este organismo. Pero ¿qué sucedía en la práctica? O sea, el enunciado era bonito, el enunciado era agradable y todos pensamos que con eso por fin se había llegado a que todos las contrataciones públicas fueran totalmente diáfanas, fueran totalmente claras. Pero en la práctica no ocurrió eso porque se empezaron a adoptar una serie de manipulaciones al sistema informático, se empezaron a establecer los sistemas de excepción en las contrataciones, con la famosa declaratoria de emergencia, con los contratos directos, con las ofertas a la inversa, con tantos procedimientos que se lo utilizó, y con lo cual realmente se quedó en el aire toda esta buena intención que posiblemente existía en quienes crearon la ley. Doctor, después de su análisis lúcido, claro, transparente, nos queda la sensación de que el CERCOP no ha sido una institución lo suficientemente eficiente. Su capacidad de control sobre las instituciones, las entidades públicas que realizan contratos, pues no ha sido aquella que era de esperarse. ¿Cree usted que deben hacerse reformas urgentes a la forma de trabajar del CERCOP? ¿O acaso, incluso, y me atrevo a jugar un poco con la especulación, con la hipérbole, debería desaparecer y constituir un nuevo organismo que realmente sea el eficiente controlador, el que tenga la transparencia necesaria para mirar desde una perspectiva amplia todo este proceso de contratación pública? Sí, yo creo que ahí volvemos al comienzo de esta conversación. El hecho de
inexistencia de la participación de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría del Estado. Porque, ¿qué es lo que ocurre con CERCOP? Que CERCOP participa en los procesos precontractuales, y hasta el momento de que se hace la contratación pública, y ahí termina su función, porque ellos investigan, dan un informe, pero al final termina la Contraloría estableciendo las auditorías y estableciendo las sanciones. Entonces, CERCOP se convierte en un organismo que mete las manos, si cabe el término, y después la saca. Entonces, en el momento de establecer las sanciones, en el momento de establecer los errores cometidos en la contratación pública, ya CERCOP no tiene nada que ver, tiene que ver en la Contraloría. Entonces, por eso es que hay el clamor ciudadano de que dice, bueno, la Contraloría, ¿qué hace? La Contraloría ya juzga cuando ya se han producido los actos de corrupción, o se han producido las equivocaciones o las violaciones contractuales. Pero es que la concepción es del control posterior. Claro, por eso es que tenemos en la ley orgánica de la Contraloría. Eso tiene que vencer una reforma. El control previo. El control previo lo hacen los propios servidores públicos, y por eso la norma constitucional, en esa sinergia que dice que ningún servidor público está exento de responsabilidades. Por lo tanto, el control previo le va correspondiendo al propio funcionario, a ese funcionario honesto y transparente que va a cumplir una función. Pero si ese funcionario, llámese, entre paréntesis, dignatario, va con la mente de querer favorecer a un contratista, dícese de una empresa privada aquí en Manabí que tiene todos los contratos de la Prefectura Provincial de Manabí, ejemplo, por decirle, entonces siempre ganará él, y por más control que haya de parte de la Contraloría General del Estado, en el control posterior, seguramente en ese control previo, que debió haberlo hecho también el CERCOP y los propios funcionarios de la institución, se evitaron, no se hicieron absolutamente nada. Entonces, ahí viene el contraste, serio. Perdóname que te corte la respuesta. No, está bien. Mire, CERCOP llegó a convertirse, y lo hace por expresa disposición de la ley, en un nexo entre las entidades públicas contratantes y los oferentes, que pueda garantizar que los procesos de contratación sean objetivos y estandarizados y sean normales. Por eso le decía yo... Un facilitador del proceso. Exacto, por eso le decía yo, eso posiblemente fue loable. Posiblemente esa existencia de CERCOP en estos aspectos posiblemente tenga su razón de ser. Pero lo que yo vuelvo a insistir es que en la práctica la CERCOP no ha cumplido pues eficientemente con los fines para los cuales fue creado. Y contestando a su pregunta, querido colega, yo creo que bajo esas condiciones, CERCOP no significa absolutamente nada en la nueva ley de contratación pública. Entonces es preferible o que desaparezca o que se le asignen funciones mucho más específicas. Doctor, entonces el CERCOP debería devenir en un órgano con mayor capacidad de inmersión a lo largo de todo el proceso de la contratación. Claro, le repito, no solamente convertirse en un facilitador, como usted empleó, en una conexión entre los contratantes y los contratistas, sino que debe meterse de lleno en el proceso contractual, y convertirse en un seguidor de los procesos contractuales, pero realmente la forma que deben ser, ¿no? O sea, hay mucha gente en donde se les da el contrato y ni siquiera los fiscalizadores cumplen su labor de fiscalización. Y peor aún, un organismo como CERCOP, que también está llamado a intervenir, ya les repito, porque el organismo sancionador e investigador ulterior es la Contraloría. Correcto. Pero en el proceso pues, debe estar interviniendo un organismo del Estado. Señor, ¿no? ¿Será que como había una combinación entre, digamos, en estos actos culposos o dolosos, llámese cualquiera que fuere, dolo, culpa, entre la institución pública y el propio CERCOP? De manera que las denuncias que hacían los contratistas o los participantes de un concurso, hechas al CERCOP, las recomendaciones que en algún momento tal vez lo hicieron con prolijidad, con eficiencia, lo hicieron con verticalidad, con honestidad, y dirigidas hacia las propias instituciones públicas para que hagan esas rectificaciones, estas instituciones a través de su personal no les daban ningún cumplimiento. Les importaba un comino las recomendaciones del CERCOP y continuaban con el concurso. ¿Qué naturaleza entonces tiene, qué sentido tiene de que exista el CERCOP?
Bueno, vivimos en un régimen de 10 años realmente dictatoriales, ¿no? Donde, si bien es cierto, y no hay que desconocerlo, se hicieron en realidad algunas obras de carácter físico, indiscutiblemente que sí. Carreteras. Se hicieron carreteras, se hizo el puente de Bahía de San Vicente. Se hicieron algunas obras, se mejoró la infraestructura física de colegios, de pronto sí, pero a un costo muy alto. ¿Qué costo? A un costo demasiado elevado. Mire usted que hace un par de semanas me tocó ver un programa de televisión en donde se hablaba sobre las centrales hidroeléctricas. Bueno, eso es un atraco. Es un atraco en donde y yo como conversaba con un amigo mío que participó en la parte fiscalizadora y que tuvo que retirarse. Porque en algún momento le querían hacer firmar cosas que realmente él consideró que no era oportuna firmarlas. Y ella me había dicho a mí hace un par de años atrás, me dice, cuando termine la central hidroeléctrica se van a dar cuenta los grandes errores que se cometieron allí. No solamente en la estructura y la construcción de la central hidroeléctrica, sino también en lo ineficiente e innecesario y la dilapidación de recursos que va a haber. No van a tener a quien vender la energía eléctrica, van a producir la energía eléctrica, pero para darle a Colombia y a Perú y no se la van a comprar. Y efectivamente es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces realmente vivimos en un régimen de ese tipo. Los abogados, y usted, tanto como yo, doctor Farfán, hemos sufrido en carne propia, pues, los abusos del poder en las instituciones del Consejo Nacional de la Judicatura, que felizmente ojalá sea juzgado y sancionado este Consejo Nacional de la Judicatura por los atropellos que cometió. Un consuelo nos da ese juicio político, ¿no? Ese juicio político de que ya no se puede hacer más, donde usted, anteriormente usted iba con una libertad absoluta a las diferentes judicaturas, revisaba los procesos, podía hablar con el juez, podía hablar con el secretario, ahora no se puede hablar con nadie, y la corrupción no ha desaparecido. Porque es que nadie va a negociar con un juez, por decir una cosa, si cabe el término. ¿El juez es corrupto para qué? El juez es corrupto, usted lo coge en la calle, lo coge en su casa, lo coge en un bar, lo coge en cualquier parte, si que usted quiere hacer el acto de corrupción con un juez. Jueces enclaustrados que no han dejado de ser corruptos. Exacto, pero en todo caso... Pero no nos desviemos del tema, que será para otro momento hablar del asunto del Consejo de la Judicatura. En todo caso, para concretar el asunto, no era el medio, no nos encontrábamos en el medio adecuado para formular los tipos de denuncias. Por eso mucha gente prefería permanecer callado, ¿no? Es decir, no decir nada, dejar hacer y dejar pasar. Hubo gente valiente, como el caso del doctor Farfán y el doctor Viteri y el doctor Bravo, que me había olvidado, Pachito Bravo, me había olvidado de mencionarlo. También me olvidé de decirle. Bravo. No vale la pena este espacio para... Entonces, entiendo que se enfrentaron, ¿no? Claro, a una institución como el Consejo Provincial que nadie osaba tocarlo, ¿no? De Manaví, ¿no? Entonces yo creo que también en parte es responsabilidad nuestra, ¿no? De no callar las cuestiones. Y doctor, se han hecho serios señalamientos al sistema informático, al sistema informático para la contratación pública. Han habido voces de todos los sectores que dicen que se presta para la mañosería, para la adulteración, que es tan simple manipular un sistema informático y luego no dejar evidencias. ¿Cree usted que sea necesario reconstruir este sistema informático? ¿Que hay que cambiar? ¿Qué nueva orientación se le debe dar? ¿Qué tipo de cerrojos, de candados deben ser puestos en para que cumpla realmente su función? Bueno, ahí volvemos al comienzo de la intervención. Depende mucho de la calidad humana de las personas que van a desempeñar los cargos públicos. Yo creo que ahí debe haber un poco más de selectividad de parte de los gobernantes en las personas que van a desempeñar los cargos públicos, ¿no? Porque si usted coloca a personas de connotada seriedad, responsabilidad y honestidad, se va a evitar la manipulación de los sistemas informáticos. En caso contrario, pues el sistema informático no se ¿cómo se llama? Actualiza, se formaliza, se formatea solito. Claro. Tiene que haber la mano del ser humano que haga todas estas labores. Entonces, si podemos cambiar el sistema informático, podemos traer el sistema informático más de primera línea en el mundo,
Pero si el que lo manipula es una persona incorrecta... Se comenta mucho que precisamente las elecciones de presidente de Estados Unidos, en un país donde hay desarrollado tanta tecnología, ¿no?, hubo manipulación en el tema informático que le dio el triunfo a Donald Trump. Claro. Imagínese usted que no puede ocurrir acá en un proceso de contratación. Entonces la pregunta Alberto, sería si tal vez sería mejor volver al comité de contratación que existía antes con la ley, donde estaba la institución, estaba un representante del Colegio de Ingenieros Civiles, hoy, o Colegio de Arquitectos, dependiendo. Hoy tal vez que no sean de los colegios profesionales, pero que sea alguien de una veeduría ciudadana, que está el técnico de una institución, de manera que incluso pueden estar participando o siendo activos en el proceso de adjudicación las propias compañías participantes. Bueno, yo creo que, aunque pueda parecer retrógrado, yo creo que sí. Yo creo que sí, había un control mucho más efectivo. Primero porque se dejaban huellas. Claro. Primero porque se dejaban huellas en un proceso. Se aperturaba el sobre delante de todos, se calificaba delante de todos los participantes. Claro. Y uno con su firma, claro, es impersonalidad de la computadora puede ser cómplice. Entonces la computadora no tiene personalidad, como bien dice el doctor. Entonces la computadora se puede manejar, se puede manipular, y eso ya no dejó huella. No dejó huella, que ha sido manipulada. Yo sí creo que, aunque podamos parecer poco retrógrados, pero yo creo que volver al sistema material, sobre todo en este aspecto de la contratación pública, es mucho, porque la dinámica de la tecnología tiene su cosa positiva, indiscutiblemente que sí. Nosotros que hemos trabajado y que somos abogados ya de mayores, trabajamos con las máquinas que eran todavía las máquinas, las Olimpias, trabajamos con máquinas eléctricas, y ahora obviamente es mucho más fácil la actividad, pero también es mucho más fácil manipularla, pues. Correcto. Y tenemos, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura que los jueces, por ejemplo, tienen un formato que a veces hasta se equivocan, y no lo cambian, ni los nombres de los artículos. Entonces, Entonces, muy bien, vámonos a otros anuncios institucionales y regresaremos en una última segmento para poder señalar las conclusiones y las recomendaciones que nuestro invitado, el doctor Sergio Plaza Daza, nos hará respecto de la reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a la parte final con nuestro invitado. Sergio, hay un tema que es de un profundo análisis. Con el ánimo de evitar los controles en épocas anteriores, en la época, según se conoce, de la partidocracia, las empresas, diríamos, como Emetel, Pacifitel, Cenel, todas ellas estaban alejadas de las leyes públicas y eran como compañías privadas. Bajo ese argumento, el Ecuador vio interesante la propuesta de Correa de que se constituyeran en empresas públicas, pero luego permitió que las propias empresas públicas también participaran en la actividad comercial, que las empresas públicas que se creaban, tanto por las empresas creadas mediante ley o las empresas creadas mediante ordenanza por los municipios o por los gobiernos provinciales, también pudieran participar en concursos respecto de una obra pública que el gobierno central convocara. Y ese es el ejemplo, por decirle, de Manaví Construye,
que en el caso de Manabí y de otras empresas en otras prefecturas, que participaban en los concursos para una obra determinada y esa empresa pública ganaba. ¿Por qué? Porque tenía experiencia, tenía maquinarias, tenía personal, es decir, sobrepasaba cualquier participación de otra empresa, cualquiera que fuere, o de un contratista, de un ingeniero. En esas condiciones se contrajo la economía, compañías que quebraron, cerraron, personas que se quedaron sin trabajo, desempleo. ¿Por qué no eliminar la participación de las empresas públicas creadas por organismos, por los GAT, para ser más específico, en procesos de contratación pública? Bueno, yo creo que hay una contradicción entre lo que se dice en la ley de contratación pública y lo que se hizo en la práctica. Yo no es que estoy en contra de las empresas públicas deben crearse, pero deben crearse para fines específicos, por ejemplo, para fines de servicio. Para brindar el servicio público. Por ejemplo, si usted crea una empresa de agua potable, por decir una cosa, va a brindar un servicio de agua potable, es preferible que sea una empresa pública, ¿no? O una empresa mixta, si cabe el término. Pero para participar en competencia con la libre empresa, me parece un absurdo. Por eso tuvieron que cerrar la empresa pública de elaboración de ropa, por ejemplo, para los militares, tuvieron que suspenderla. Porque estaba estableciendo un régimen de competencia desleal hasta cierto punto. Doctor, rapidísimo, porque nos quedan apenas unos cuantos segundos, nos lo ha indicado nuestro señor director. La corrupción campeó. A nivel de los contratos, ni se diga. La Contraloría cumplió el rol que debía haber cumplido. Hagamos un análisis de aquello como corolario de este programa. Pero muy rápido. Bueno, rapidísimo, no por la evidencia de todas las actuaciones que han sido jugadas, no por mí, sino han sido jugadas ya a nivel público y por los organismos competentes. Establece que la Contraloría lo que menos hizo fue controlar, hacer su rol que debía de acuerdo con la ley. En consecuencia, yo creo que los hechos demuestran que la Contraloría no cumplió a cabalidad con su fin específico y de allí porque se van descubriendo día a día actos de violatorios de la ley y que deben ser sancionados en alguna oportunidad. Muy gentil, señor doctor. Perfecto, esa fue la intervención del doctor Sergio Plaza Daza, nuestro invitado en este programa Hablamos Derecho de la Universidad de San Gregorio. La próxima semana nos veremos nuevamente con otro invitado para hablar de temas específicos como el asunto, bueno, para no identificar desde ahora el nombre del programa, pero tendremos algunas leyes que están en agenda por parte de la Presidencia y por parte también de la Asamblea Nacional. Alberto. Con el abrazo de la Universidad con Corazón, hasta siempre. Muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana.